¿sí? Bien. Vos tenés una barra. ¿Qué puede tener una barra? Puede tener generación, puede tener carga, puede tener elementos de transformación, que también sería una especie de carga, digamos. Pero si no, es una barra desierta, de maniobra. Entonces, a mi forma de ver, una barra de carga se va a ver más afectada por la inestabilidad de tensión. Bien, estamos bien. Yo lo vi así, a esa definición lo vi así. De todas formas, esa definición no veo que esté referenciada a alguna norma, digamos. No es que según la norma tal y tal, esto es así. Entonces es una definición de un autor, ¿sí? Como esa podemos encontrar tantas como cuantos libros leamos. Pero por eso te digo, habría que ver a qué le hacía más referencia el autor. Y si usted la lee en esa definición, está parecida a lo que es estabilidad síncrona. Sí. Es similar. Lo que pasa es que agrega esa particularidad que en las barras de carga se va a dar una condición de mayor inestabilidad. Yo lo analizo a eso basándome que dónde es el lugar más efectivo para regular tensión a través del reactivo. O sea, inyectar en dónde. Reactivo. Más próximo a la carga, donde necesito corregir el valor. Exactamente. Y la estabilidad de tensión estaría relacionado cuando no podés llegar con reactivo a regular tensión en la carga, en las barras de carga. Porque no en todas las barras de carga tenés posibilidad de inyectar o absorber reactivo. Normalmente la compensación de tensión la tenés a través de inyectar o absorber reactivo en distintos puntos de la red y ese reactivo lo tenés que transmitir. Entonces, si vos lo podés transmitir hasta ciertas barras y el problema es que no podés llegar con reactivo necesario o absorber reactivo necesario a través de las líneas, el problema de tensión lo va a tener en las barras donde tenés carga. Bien, por ese lado, bien. O sea, lo veo más de todo por ahí. O sea, como que lo asocio a la inestabilidad de tensión, a la imposibilidad de llegar con el reactivo necesario a la barra de carga. Ya sea porque no tengo en la barra, que normalmente no tengo, y tengo una contingencia o una incapacidad de transmitir reactivo por las líneas. Bien. O sea, yo preguntaba porque como no hay ninguna aclaración ahí, entonces digo, ¿por qué a las cargas? No. O sea, todo lo que es la bibliografía del sistema de potencia, sistema eléctrico de potencia, no digo que queda libre albedrío, sino que queda a interpretación propia en base a conocimientos teóricos que uno tiene. O sea, esta pregunta que te haces vos, seguramente un montón no la hemos hecho, pero no la vas a encontrar escrita en ningún lado. Termina siendo, decir, una interpretación. Sí, y la interpretación, si la interpretación la logras entender en base a una fundamentación teórica, bienvenido sea. El problema es cuando no encontrar ni siquiera una fundamentación teórica para poder encontrarle una interpretación al fenómeno. Y ahí es donde uno se empieza a preocupar, decir, ¿por dónde vendrá esto? Pero termina siendo así, Alejo. Esto después en la profesión es así. Te va a encontrar que la pregunta puntual que te hacen no la tenés en ningún lado la respuesta. Y para eso te has formado para encontrar después, decir vos mismo la respuesta a tu problemática. Y vas a encontrar respuesta a tu problemática diciendo, ¿qué manera de hablar huevada el ingeniero Cole? Con el tiempo vas a decir eso. El que estaba errado en lo que interpretaba él. Y sí, puede ser que esté errado.
porque lo vas a interpretar de otra forma y vas a entender, y a lo mejor lo vas a poder volcar al campo con una interpretación tuya y decir, mira, vos estabas confundido. Hay un montón de cosas. Por eso... Es normal encontrarse confundido con algo y con el tiempo te das cuenta, mira, vos no era así, era de esta otra forma. Un poco por eso yo decía que no es una definición extraída de una norma, porque a vos el marco normativo no te deja salirte de ahí. Cuando vos tenés una norma que te dice que al transformador lo tenés que poner a tierra, al transformador lo tenés que poner a tierra, vos le podés discutir a todo el mundo y podés discutir a lo que hicieron la norma, pero bueno, lo vas a poner a tierra porque la norma tiene una fundamentación teórica, digamos. Entonces, esta definición es una definición del autor que consideró poner eso por alguna particularidad que tampoco la explicitó, digamos, tampoco la dejó clara. ¿Sí? Entonces, lo que dice el ingeniero es que en tu trabajo como profesional te va a encontrar un montón de problemas que no están en una norma, que no te lo define la norma. Entonces, ahí vas a tener que sacar la herramienta como ingeniero para resolverlo. Bien. Bueno. ¿Comenzamos con el tema de hoy? Bueno, comparto. Los pongo a todos los que levantaron la mano como coanfitrión. ¿Me pusiste a mí también? Al principio. Ahí, ingeniero, pudimos instalar el mandado, así que podemos mostrarlo. Ah, bueno. Teníamos problemas para instalarlo, ahora lo pudimos hacer. Buenísimo. De cualquier forma, hay un par de cositas que va a haber que aclarar ahí en el ejercicio. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Estamos? Estamos, ahí se ve bien. Ahí empieza. Ahí se ve. Me trabó. Ahí va. Bueno. Hoy, como venimos haciendo, vamos a arrancar con un pequeño repaso. De estabilidad, que en sí arrancamos considerando un sistema estable o estacionario, donde todos los parámetros del sistema eran constantes. Lo que pasaba era que se producía una perturbación o un disturbio, que esto cambiaba las condiciones iniciales del sistema. Este disturbio podía ser pequeño cuando las ecuaciones se pueden analizar ecuaciones lineales algebraicas, y es decir, el sistema se volvía estable, pero se producía una falla y el sistema se volvía estable con las condiciones iniciales. Y también esta perturbación podía ser grande cuando las ecuaciones ya no eran lineales, el sistema no se puede volver estable, pero bajo otras condiciones diferentes a las iniciales. Ahora recordando también la ecuación de oscilación, como dijimos, es la ecuación que rige en la dinámica rotacional de los sistemas de potencia. Esto nos permite obtener las curvas del ángulo con respecto al tiempo. Discúlpame, Torres, no es la dinámica, porque ayer me parece también dijeron lo mismo, no sé si lo han leído así o no son la dinámica rotacional de los sistemas de potencia. Es la oscilación que tiene Pero sería no de los sistemas de potencia, sino de los generadores. Claro, sí. Porque ayer también mencionaron eso, no sé si lo han leído, pero y si lo han leído me parece que estaría mal expresado que fuera así. Claro, es de los generadores, sí. Sí, lo leí así y me quedó en la filmina así y lo vengo arrastrando entonces. Pero lo leíste así porque dice así el apunte, que es la dinámica rotacional de los sistemas de potencia. Lo debería buscar, sí, esto hay que corregirlo.
Sí, ya lo Si así va a haber que corregirlo. Ya lo voy a rever en el apunte. A ver Claro, y cualquier cosa nos avisan porque hay que corregir eso. Sí. Bueno, esto también para poder obtener las curvas del ángulo y poder hacer el análisis de los sistemas. Acá vamos a tener una ecuación de segundo orden, la cual se puede dividir en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, en sí, como ya vengo diciendo, para poder obtener una función gráfica del ángulo de carga en función del tiempo, y acá esta es la ecuación de oscilación, pero teniendo en cuenta el par de amortiguamiento. Esto lo estamos recordando para ahora entrar en el método para resolver estos sistemas, esta estabilidad del sistema, que cuando tenemos ecuaciones de ecuaciones diferenciales, necesitamos buscar un método de resolución para poder ver la variación del tiempo, del ángulo en función del tiempo, y saber si el sistema es estable o inestable, es decir, si apenas se produce la perturbación, la falla varía en el tiempo hasta volverse constante, o si sale de sincronismo. El método para poder analizar esta ecuación es el método de Euler, que es una aproximación lineal para la resolución de ecuaciones diferenciales. Se basa en el criterio de definición de la derivada de una función. Entonces, o sea, discúlpame, Torre, un poquito para el grupo y para todo el curso. ¿Tienen en claro por qué es necesario encontrar la variación de delta en función del tiempo? ¿Cuál es la necesidad principal? Para saber... En base a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Para saber si el sistema es estable o inestable, para poder obtener la estabilidad del sistema. ¿Y en qué tiempo? No sería tan esa la necesidad de encontrar la ley de variación de delta en función del tiempo. Porque nosotros hemos visto que a través del criterio de áreas iguales podíamos ver la capacidad o no del sistema de la máquina de ser estable o no. Claro, pero está limitado a una máquina en una barra, conectada a una barra infinita. Sí, y esto no es lo mismo, no estamos encontrando el ángulo de una máquina respecto a una barra. El resto del grupo también o el curso puede participar en este debate, ¿no? Discúlpenme, pero no tocan timbre. Mientras lo van pensando, lo dejamos para más adelante. Ya vuelvo, 5 minutitos. Bueno. Sí, que vaya. ¿Sigo, ingeniero? No, digamos, colaborando con esta duda que hay, digamos. A ver, lo que dice el ingeniero es este método, este análisis, ustedes también lo hacen basado en el análisis de máquina barra infinita. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros utilizar el método de Euler y qué finalidad le damos, digamos? ¿Qué obtenemos con el método de Euler? Para resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales. Lo estamos usando. Buscamos la variación del ángulo con respecto al tiempo. O sea, cómo se mueve el ángulo con respecto al tiempo. Exacto. Volvete una filmina atrás. Creo que ahí mostramos esa. Vos empezás a obtener el ángulo con respecto al tiempo. Sí. Y ahora, ¿para qué queremos el tiempo, digamos? Para saber cómo el sistema va, cómo es la amortiguación del sistema.
Bien, pero habíamos estado viendo o sea, que lo podíamos analizar con el criterio de áreas iguales. O sea, la amortiguación nosotros también la vemos si al criterio de área igual le escalamos por un lado el ángulo, digamos, y vemos cómo se oscila ese ángulo alrededor de un punto de estabilidad, y esa misma gráfica va a ser la misma que obtendríamos nosotros con Euler, digamos. No sería diferente. ¿Se acuerdan que había un grafiquito que... Perdón, Inge. Sí. Decilo, no, digo, Sí. sería como otro método para corroborar a lo mejor algún tiempo crítico. Ahí me usar un programa. ¿Tiempo crítico de qué? De la actuación de las protecciones. Claro. Claro. No solo con el criterio de áreas iguales, podíamos determinar ángulos críticos, ángulos máximos. Eso es lo que podíamos. Y podíamos determinar si la máquina iba a ser estable o no, en función de la integración de áreas bajo dos curvas. Pero el problema que tenemos ahora, que a los fines de poder hacerlo en la práctica, ese estudio de estabilidad, y poder que los datos que me brinde ese estudio de estabilidad, poderlo utilizar, lo tengo que utilizar a través de cómo es la variación del ángulo en función del tiempo. Porque yo voy a regular protecciones por tiempo, no por ángulo. Entonces, es muy importante este concepto. O sea, parecería que fuera muy básico, pero mira, es tan básico que ninguno lo contestó. ¿Me entienden? Es muy importante diferenciar esos dos criterios, de cómo vemos el análisis, si una máquina es o no es estable conectada ante una barra infinita, y después decir, bueno, ¿cómo vamos ahora a llevarlo a la práctica al estudio de esa estabilidad? Se podría decir que un método analítico y el otro sería casi que gráfico. Método gráfico. Tenía una parte analítica con las integrales también, por eso digo casi gráfico. Sí, no, la parte analítica con integrales la estamos viendo ahora cuando le metemos la amortiguación. Nosotros ahora vamos a poder meter la amortiguación que antes en el método gráfico no lo podíamos meter. Hacíamos una integración directamente entre la diferencia del par mecánico con el par eléctrico. Si logramos igualdad de áreas, integradas bajo las dos funciones, podíamos decir que era estable o no. Pero era un estudio más vale cualitativo. Ahora vamos a llevarlo a un estudio cuantitativo a los fines de poderlo utilizar en la práctica. Sí, era como el método gráfico, veíamos el ángulo en función, la potencia en función del ángulo. No teníamos tiempos, digamos. Exacto. En este sí, los gráficos que vamos a llegar son el ángulo en función del tiempo. Exacto. Y a su vez en el análisis gráfico se despreciaba el amortiguamiento. Estábamos considerando que no había amortiguamiento. Claro. En cambio ahora lo llevamos a un régimen dinámico a esto. Por eso tenemos que hacerlo a través de las ecuaciones diferenciales. Cuando vos recién dijiste que ahora tenemos en cuenta el amortiguamiento, ¿lo mostraste en la fórmula de qué manera teníamos en cuenta el amortiguamiento? Porque pusiste la fórmula, lo dijiste y no lo indicaste. No sé si todos lo vieron o se dieron cuenta en dónde está involucrado. No, en la fórmula. ¿Dónde está involucrado el amortiguamiento? En H. El K, no, el factor K. Acá el factor D. Volver a la fórmula recién. No. Vos ahí dijiste que ahora tenías en cuenta. No sé por qué lo pasas. Ahí está. No, se vuelve a pasar. En la fórmula esa de la filmina anterior. Vos dijiste ahí, ahora vamos a tener en cuenta el amortiguamiento. Antes, ¿qué es lo que estudiábamos nosotros?
Estudiamos solamente el primer término, 2HI sobre omega S por la derivada de delta con respecto al tiempo. Y consideramos el amortiguamiento nulo. En cambio ahora le agregamos el KDI, que es el factor de amortiguamiento. ¿Sí estamos? Sí. Adelante. Bueno, y como decimos el método Euler, se lo vamos a aplicar a la ecuación de oscilación que nosotros teníamos. Es decir, vamos a encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales con este método iterativo, que en sí lo que se hace es, mediante las condiciones iniciales, se va haciendo un incremento del tiempo y se va obteniendo diferentes valores en función del tiempo. ¿Y en dónde tenés en cuenta ahora el amortiguamiento en la ecuación de oscilación ahí? Estaría acá en D. Claro, en el término D sobre omega 0 por la diferencia de velocidades. Antes, ese término nosotros lo despreciábamos, porque consideramos que no tenía amortiguamiento. Claro. Ese amortiguamiento es el que ahora nos hace llevar el análisis a través de ecuaciones diferenciales. Adelante. Bueno, y a este método lo vamos a usar ahora en el programa para ver las variaciones del ángulo en el tiempo y cómo se amortiguan o no estas curvas. Así que, bueno, ahí pasa a compartirme. Compañero, así vemos los casos prácticos. Y los métodos, el método ahí de resolución, que ahí cuando pusiste la última fórmula, ¿en qué está basado ese método de resolución? Para poder interpretar las ecuaciones. Iteraciones. En iteraciones, pero ¿a través de qué método? Bueno, yo no lo vi más a la fórmula. No está basado en el método que vos encontrás un valor y ese valor lo comparás con uno anterior y según la diferencia se sigue iterando o no. Ahí lo decía. Claro. Están todos de acuerdo, o sea, están viendo que están considerando un método de iteración. Yo no sé si en algún momento hablan del método de Euler o no, o por lo menos lo nombran. Claro, lo mostramos en la filmina anterior que decimos que como si lo mencionaste, yo me lo perdí. Bueno, vamos adelante con los ejercicios entonces. Vamos. Ahí. Ahí está Gastón. ¿Se ve ahí? Poner en presentación. Exacto, pon en presentación porque si no queda muy chico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unos ejemplos prácticos de estabilidad en donde vamos a presentar 6 casos distintos, todo ello con distintos tipos de fallas. En el caso 1, desconexión y reconexión de línea de transferencia. En el caso 2, desconexión y reconexión de dos líneas de transferencias iguales en paralelo. El caso 3, cortocircuito simétrico en línea de transferencia. Caso 4, cortocircuito simétrico en una de dos líneas de transferencia iguales en paralelo con posterior apertura de esta. Caso 5, cortocircuito simétrico en una de dos líneas de transferencia iguales en paralelo con
con posterior apertura de esta y recierre exitoso. Y el último caso, cortocircuito simétrico en una de dos líneas de transferencia iguales en paralelo, con posterior apertura de esta y recierre fallido sobre cortocircuito con posterior apertura. Gastón, ¿qué sería un cortocircuito simétrico? El cortocircuito simétrico yo por mi parte no lo tengo presente, el cortocircuito simétrico. Trifásico. Es un cortocircuito trifásico, por eso trifásico. No, escuché. No, sí, lo hemos visto un montón de veces. En cortocircuito lo hemos mencionado. Pero bueno, era para hacer la diferencia, para que los compañeros sepan lo que se está simulando ahí es un cortocircuito trifásico. ¿Sí? Ahora, el resto del curso, me imagino que el grupo lo vea esto, pero el resto del curso, ¿sabe qué configuración eléctrica vamos a estudiar? ¿Se da cuenta? Lo que vimos en la clase pasada, profe. ¿Cuál es la de la clase pasada? Y estuvimos viendo cuando teníamos un generador, teníamos la barra, que se alimentaba líneas, que podía ser, analizamos primero una línea sola, que alimentaba una barra infinita, teníamos la reactancia de transferencia, y después analizamos qué pasaba si había un cortocircuito, y después... Pero ahí te hago una salvedad. ¿Qué es lo que es la reactancia de transferencia? Y la que nos permite la transmisión de potencia del generador a la barra infinita. Desde el generador. O sea, ¿por qué pregunto esto? Porque después, es decir, en el examen, en la integración, en el coloquio integrador, todo esto son preguntas que salen. Cuando vos me hablas de reactancia de transferencia, me tenés que describir qué es la reactancia que involucra qué elementos. ¿Involucra una única reactancia? ¿Involucra dos reactancias? ¿Involucra tres? ¿Cuál es la reactancia de transferencia? ¿Cuánto vale la reactancia de transferencia y a qué se está refiriendo? Es la impedancia que vamos a encontrar entre el generador y la base. Puede estar compuesto por las líneas, las del transformador. ¿Entre qué cosa del generador? ¿Entre qué punto del generador? Y involucraba la reactancia del generador, la reactancia de la línea. Perfecto. Entonces, ustedes van a hacer 6 casos de estudio de un generador conectado a una barra infinita a través de una reactancia de transferencia. Esa reactancia de transferencia comprende la reactancia interna del generador, la reactancia de un transformador conectado a la salida del generador y la reactancia compuesta por 2 líneas en paralelo. Y para algunos casos una línea y para otros casos 2 líneas. Va a ir cambiando la configuración. Bueno, entonces eso, si no lo explicamos, es muy difícil que los otros lo entiendan. Porque si no, no sabemos decir qué es lo que estamos variando de esa reactancia de transferencia. Está bien lo que dice Alejo. Se está refiriendo a los casos que hemos visto anteriormente, pero acá en ningún momento me lo dijeron. ¿Lo ve todo el curso a esto? El primer caso dice desconexión y reconexión de línea de transferencia. Bien. Es el primer caso que vamos a ver. Este es el primer caso que vamos a ver. En este caso vamos a estudiar la respuesta. ¿Cuáles son las reactancias? Ahí no hay un diagrama de reactancia. Ahí hay un esquema unifilar. Sí, pusimos solamente el esquema unifilar en el presentación. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las reactancias que intervienen ahí que conforman tu reactancia de transferencia? Como dijimos, la reactancia propia del generador. Bien, anda señalándolo. Bien.
La reactancia del generador, el transformador y la reactancia de la línea. De la línea. Y de una línea. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a analizar qué sucede cuando entra en falla, se realiza la apertura de la línea y luego se da la desconexión de acuerdo a un tiempo de ecuación, digamos. Vamos a demostrar cómo responde el sistema ante esa falla. Bueno, como sabemos, cuando se presenta una falla, la reactancia de transferencia pasa de su valor normal a un valor, tiende a infinito, por lo cual nos impide el paso del flujo de potencia hacia las barras. Es decir, que el flujo de potencia tiende a ser es nulo, mejor dicho. En este gráfico vamos a ver cómo responde el circuito, en donde en el eje vertical tenemos el ángulo y en el eje horizontal el tiempo. Es decir, vamos a ver la variación del ángulo en función del tiempo. Bueno, cuando se presenta la falla... Todos tienen en claro qué ángulo es ese. El ángulo de carga, también ángulo delta que hablábamos la semana pasada. Bien, un ángulo, sí, se llama delta. Sí. Si yo digo un ángulo, tengo que decir entre quién y quién. Eso está por decir el ángulo que marca la diferencia de tensión que hay de la tensión de la barra con respecto al generador. La tensión a borna del generador. Sí. No. Claro, es la fuerza electromotriz interna. Porque si estamos teniendo en cuenta la reactancia del generador, es el ángulo entre la FEM, o sea, la fuerza electromotriz inducida en el generador y la tensión en la barra infinita. Ese es el ángulo delta. Bueno, en este caso vamos a ver que para aclararle un poco al curso, es decir, porque sobre el caso 1 vamos a mostrar tres ejemplos, es decir, tres situaciones distintas con tres tiempos distintos. Un tiempo menor, o sea, un tiempo de reconexión de línea menor al tiempo crítico, la reconexión de línea con el tiempo crítico y la reconexión de línea en un tiempo superior al tiempo crítico. Como nosotros recién hoy a la tarde podemos instalar el MATLAB, como explicamos antes, ingeniero, nosotros utilizamos los datos del programa del año pasado, donde ya está calculado el tiempo crítico, y lo vamos a implementar también en una filmina más adelante de cuál es ese valor del tiempo crítico, que se calcula con los teoremas que hemos venido explicando en las clases anteriores. Bien. En este caso, el primer ejemplo, el tiempo en que se va a reconectar la línea va a ser menor a ese tiempo crítico. Para recordar también, el tiempo crítico era el tiempo máximo en que se podía dar la reconexión sin que se pierda la estabilidad del sistema. Bien. Superamos ese tiempo, el sistema se vuelve inestable. Entonces tenemos la falla. Pasado un segundo de que se inicia la falla, ahí donde está marcando mi compañero, será la apertura de la línea, y en este caso, luego de que pase 0,2 segundos, se va a dar la reconexión de la línea. En este caso, el sistema queda estable porque no se superó el tiempo crítico. El tiempo crítico no lo tenemos acá en esta filmina, sino que lo tenemos más adelante, pero para que nuestros compañeros se den cuenta, es de 0,252. Bien, discúlpame, Gastón. ¿Qué dijiste desde 0 a 1? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasó? En el segundo 1,
se dio la apertura de línea. Perfecto, perfecto. O sea, está bien, porque no, me pareció que dijiste que hasta un segundo entró en falla. O sea, no es que estuvo en falla, sino que al segundo se produce una falla y abre el interruptor de línea. Exactamente. Luego de que abrió el interruptor, de que se produjo falla, en este caso tardó 0,2 segundos en volver a conectar la línea. Como dijimos, el tiempo crítico para este sistema es de 0,252 segundos, es decir, que el tiempo crítico no fue superado, el recierre fue exitoso y el sistema permanece estable. Una buena práctica cuando uno habla en este tipo de análisis es hablar de milisegundos, porque fíjense en que la diferencia está en los milisegundos, ¿no? Entonces podemos decir que al segundo se abrió la línea y a los 200... Dale. Que a los 1000 milisegundos se abrió la línea y a que los 200 milisegundos de haberse realizado la apertura se realiza la reconexión de la línea. Perfecto, perfecto. Y teniendo en cuenta que el tiempo crítico para la reconexión es de 252 milisegundos. Perfecto. Bueno, ahora en este gráfico lo vamos a en esta imagen lo vamos a analizar desde el punto de vista en que se supera ese tiempo crítico que dijimos anteriormente. Entonces ocurre lo mismo. A los 1000 milisegundos se realiza la apertura de línea, el presente file se realiza la apertura de línea, y a los 300 milisegundos se realiza la reconexión de la línea que se encontró en falla. Se superó el tiempo crítico, entonces el sistema se vuelve inestable. ¿Vos qué crees? ¿Que este tiempo crítico de reconexión es un tiempo que gobernamos nosotros, que podemos modificar? No, es un tiempo que está dado para las características del sistema que tenemos presente, digamos. Sí, básicamente lo define el interruptor. Sí. El tiempo de apertura y el tiempo de cierre del interruptor. ¿Por qué? Porque no creo que nadie elija, o sea, nosotros tenemos un relé que está actuando detrás del interruptor, un relé de protección. Al relé de protección tranquilamente le podríamos setear un tiempo de recierre más largo, ¿sí? Un tiempo de espera mayor. Cuando hacemos eso y cuando tenemos una línea, digamos, radial, que tiene características en donde la falla no se extingue tan rápidamente. Entonces, puede que nosotros pensemos que no es conveniente esperar un tiempito más para hacer el recierre. Pero cuando tenemos la estabilidad de una máquina en juego, seguramente el recierre se lo va a hacer lo más rápido posible. Y entonces el tiempo lo va a gobernar los mecanismos del interruptor, digamos, tiempos mecánicos. Ese recierre que usted dice, ingeniero, que se va a realizar lo más rápido posible, también lo que le llaman en muchos casos recierre automático de interruptor. Sí, el recierre automático. El recierre te lo ejecuta el relé de protección, no el interruptor. O sea, el interruptor es el que cierra, pero el que envía la orden del recierre es la protección. Por ahí me voy de tema, ¿no? Pero un caso más real que práctico de esto que tenemos acá. Cuando no actúa ese recierre automático es porque se superan las dimensiones de protección del elemento. No, puede haber razones de que la falla que está viendo el relé de protección esté fuera de zona de recierre. Digamos, el recierre se realiza para cuando la protección, cuando la falla, el relé la está viendo en zona 1, dentro de su línea, ¿sí? No sé si ya han visto esto en transmisión, pero las protecciones tienen 3, 4 zonas, 5 zonas.
La zona 1 es la primera zona y está el 80% de la longitud de la línea que está protegiendo. Entonces, cuando la protección ve en zona 1, incluso hay una zona que se llama zona alargada, que sería al 100%, cuando la protección ve que la falla está dentro de la zona 1 y zona 1 alargada, ahí ejecuta el recierre. Si el relé está viendo que la falla está en zona 2, entonces no ejecuta el recierre porque está haciendo respaldo de uno que no funcionó bien. ¿Sí? Hay uno que debería haber actuado antes que él. Incluso las zonas también se coordinan por tiempo. ¿Sí? Entonces solamente se hace recierre cuando la falla está en zona 1 o zona 1 alargada. Por el tipo de falla también. El tipo de falla también condiciona. También. Exacto, el tipo de falla. Por ejemplo, acá estamos viendo una falla simétrica trifásica y por lo general no se ejecuta un recierre ante una falla trifásica. ¿Sí? Son monofásicas. En los cables subterráneos, ¿qué piensan ustedes que puede pasar si tuviera una línea a través de un cable subterráneo? Hay que corroborar que la aislación, habíamos dicho en otras clases anteriores. Claro. O sea, el cable subterráneo es muy difícil que tenga una falla extinguible. O sea, si el cable subterráneo falló, sin lugar a dudas, hay un problema de falla franca del cable. Un recierre puede llegar a arruinar el cable mucho más que lo que lo puede haber arruinado la falla. Con lo cual normalmente en los cables subterráneos no se hace recierre. Inclusive los cables subterráneos están protegidos por protecciones diferenciales. Entonces cuando hay una protección diferencial que actúa en un cable subterráneo, seguro que hubo una corriente a tierra y no se hace recierre en los cables subterráneos. Nosotros una vez nos pasó eso, ingeniero captó recierre de un cable subterráneo y se fundió, no sirvió más directamente. Y a veces también es por tema de seguridad. Cuando un cable subterráneo actúa por diferencia, es decir, que ha habido un camino a tierra que produjo el cortocircuito, y a veces ha sido por el daño de un elemento externo, o una pala mecánica, o una excavación de una persona que está haciendo una zanja, o algo de eso. Y realizar un recierre tan rápido puede llegar a ocurrir un accidente muy grave. A ver, quiero entender ahí, Gastón dijo recién que alguna vez hicieron recierre sobre un cable subterráneo y se le fundió. Quiero entender que está hablando de distribución. Por ahí los conceptos, en qué momento se hace recierre en alta tensión y distribución son distintos. No es que lo hicimos nosotros, sino que los tiempos son distintos. ¿Cómo? No es que nosotros hicimos recierre, sino que recierre automático. Y ahí fue cuando, pero sí, en distribución, en media tensión. Pero además probablemente lo que está... Sí, Inge. No, que yo que conceptualmente, para que no digas automático, no, cuando hablemos de recierre, siempre que usemos la palabra recierre se ejecuta automáticamente porque hay un mecanismo que lo ordena. Si no, es cierre manual por el operador y ahí sí los tiempos son otros. El recierre no hay otra forma de ejecutarlo que en forma automática a través de un dispositivo, que en este caso es el relé de protección, que lo comanda. Fíjate vos de los tiempos que estás hablando en que se realiza un recierre. Milisegundos. Eso, no hay, ninguna persona puede llegar a ver una falla y hacer un recierre en forma manual. Estamos hablando del orden de los milisegundos, del ciento de milisegundos. Cuando un operador hace un cierre sobre la línea, llamamos prueba a la línea, decimos. Después de una falla, puede que una línea no tenga el recierre, tanto un distribuidor como una línea puede no tener el recierre habilitado. Sí, lo que es costumbre, después de unos segundos, cuando el operador analizó la falla, vio qué tipo de falla fue, recabó alguna información que le permita dilucidar si la falla o tiene algún criterio para determinar si puede realizar una prueba, hace una prueba de la línea. Eso no lo llamamos recierre.
Recierre es una cuestión automática, digamos. Y por otro lado, me animo a decir de que si hubo un cable que tuvo una falla y a ese cable se le hizo un recierre, entonces estaba dando una levantada subterránea. Es más probable que haya sido eso, porque si no hubiera estado muy mal protegido ese alimentador. O sea, de por sí nadie hacia la levantada subterránea. Claro, ahí está. Entonces, claro, cuando vos tenés una levantada en donde después se te hace aéreo, el trámite que son 20 metros desde que salís de la celda hasta que levantás al poste y se hace aéreo, obviamente a ese sí le hace el recierre porque vos estás considerando que el 99% del distribuidor es aéreo. Claro. Y el tipo de protección en distribución en media tensión no tiene eso de zona 1, zona 2, como decía Gerardo. Tiene una protección por máxima corriente y por tierra. Máxima corriente y tierra. Instantánea y temporizada, pero siempre más. Exacto, instantánea y temporizada, eso quería decir. Por lo tanto, la prueba se hace desde ese punto de vista porque no, casi seguro que la falla, el gran porcentaje están en la línea aérea. No actúa por diferencial, no tiene protección diferencial el cable de una levantada aérea en media tensión. Es distinto. Esto es decir, criterios que se toman en lo que es alta tensión. Nos fuimos un poco por la rama, pero bueno. Ayuda, toda ayuda. Pero creo que puede ser útil esa información, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos a ver el último ejemplo de este caso 1, que como dije anteriormente, es el caso en donde la reconexión se da en el momento de tiempo crítico. El tiempo crítico era de 252 milisegundos, entonces a los milisegundos se da la apertura de la línea, que es ahí donde está marcado mi compañero, y posterior a ese punto, a los 252 milisegundos, se da la reconexión de la línea. Como no se superó el tiempo crítico, el sistema va a permanecer estable. Y ahora vamos a ver el caso 2. Antes tenemos, los resultados que da esta variación de tiempo que te va dando el mismo programa, digamos, donde en la primera columna tenemos el tiempo de apertura de la línea, 1000 milisegundos. En la segunda columna tenemos el tiempo de reconexión de la línea, por el ejemplo 1, 200 milisegundos, 300 milisegundos para el ejemplo 2 y 252 milisegundos para el ejemplo 3, que es el tiempo crítico. Y después en la siguiente columna tenemos los datos iniciales del sistema, el ángulo inicial, la reactancia de transferencia inicial, la reactancia de transferencia al momento de la falla y la reactancia de transferencia en la otra columna al momento de la reconexión de la línea. Esos 0,9, Gastón, esos 0,9 estaban conformados ¿por qué? Por la suma de... La sumatoria de reactancia interna del generador. Que eso era 0,3, ese era 0,3, la del transformador era 0,1 y la de la línea era 0,5. La sumatoria de las tres que están en serie me dan los 0,9. Los 0,9, exactamente. Después en las dos columnas siguientes vamos a tener el ángulo mínimo y el ángulo máximo, que son los ángulos en los cuales se va variando la oscilación del sistema. Y sí. No es del sistema, son los ángulos máximos de la variación del ángulo de carga. Sí. No, o sea, ¿por qué decimos sistema?
Y o sea, el ángulo va a variar. De 28,31 está en su estado estable. ¿De qué depende esos 28,31, el estado estable? De la carga que tengamos. La carga. De la reactancia del... No, de la carga. Más que de la carga, no, porque estamos conectados contra una barra infinita. ¿Cuál es la carga que estamos alimentando? O sea, si me dicen de la carga que tengamos, no sería la carga que tengamos. Constante la carga en la barra infinita. Está bien, pero aquí ese delta cero. Nosotros jugando con el ángulo, jugando con el programita MATLAB, ese ángulo lo logramos variar con el valor de potencia, con el ángulo y si la carga era inductiva o capacitiva. Bien, me gustaría que hable un poquito de eso. Entonces, el delta cero es el ángulo entre la FEM inducida interna del generador y la barra infinita, transmitiendo una determinada potencia. Y esa potencia corresponde al 90% de la capacidad de generación del generador. O sea, 0,9. Y corresponde para un coseno phi de 0,85, creo que. Yo también estuve jugando y lo logré a encontrar en esos valores. Y nosotros ¿puede ser? Un poco, yo lo encontré. Sí, nosotros jugamos 76,55. La potencia y es 76 la potencia y 0,95 el ángulo. Bueno, yo lo encontré en 0, trabajando a un 90% de su capacidad de generación y a un ángulo 0,85 inductivo. Pero estamos, en definitiva, ese ángulo depende del punto de trabajo que tengamos el generador entregando potencia eléctrica. ¿Estamos? Ese es el delta estable que tenemos previo a la falla. Si nosotros cambiamos ese delta, ¿el estudio que estamos haciendo es igual? No, están dando todos los parámetros de tiempo y de ángulo. Claro, ¿el ángulo crítico va a ser el mismo? No va a ser el mismo. Entonces tengo que llegar a hacer, bajo las condiciones iniciales de cuánta potencia estoy entregando y con qué factor de potencia está trabajando el generador, el estudio de qué tiempo crítico tengo. Y después veré, ¿no es cierto?, el ángulo crítico que surge de eso. Bueno, después la penúltima columna tenemos resultados ser los ángulos presentes en el momento de la reconexión de la línea, y en la última columna lo que decíamos antes, si el sistema es estable, es inestable o crítico cuando se presenta el tiempo crítico. Bueno, en este caso el ángulo ¿Es que simulemos el caso o seguimos explicándonos? ¿Cómo? ¿Quiere que simulemos el caso 1 o seguimos explicando todos los casos y simulamos al último? No, yo creo que después vemos la simulación. Sería importante explicarlo, decir los efectos que vamos viendo en cada caso. Bueno, y en este segundo caso vamos a tener un sistema conformado por un generador conectado a una barra infinita a través de dos líneas iguales en paralelo. En donde, bueno, en este caso se va a considerar la salida de una de las líneas y la otra línea permanece en servicio. A los 1000 milisegundos se realiza la apertura de una de las líneas, ahí donde está marcando mi compañero, y 1000 milisegundos posterior a ese momento se realiza la reconexión de esa línea que se encuentra en falla. Como vemos, en este caso, para este tipo de sistema con estas características, el sistema sigue funcionando de forma estable. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de transferencia
que es superior a la potencia que se encuentra transfiriendo. Se puede dar para otras características del sistema o que se realice, que se tenga en cuenta el tiempo como lo veíamos anteriormente y que el sistema sea inestable. Pero para estas características de este sistema, por más que la reconexión de la línea se dé a los 500 milisegundos, a los 1500 milisegundos, el sistema va a permanecer de forma estable porque su capacidad de transferencia es mayor que la potencia transferida. O sea, si no hubiese reconectado la línea, ¿qué hubiese pasado? El sistema seguiría siendo estable. Pero en un ángulo mayor. O sea, exactamente. Quedo trabajando arriba, por cómo viene la figura. ¿Por qué? Porque tenemos que, o sea, ¿qué ha pasado ahí? Si llegamos a decir, bueno, no hacemos la reconexión de línea. ¿La potencia mecánica la hemos tocado? No. No la hemos tocado. ¿Qué es lo que nos cambió a nuestra fórmula? La reactancia de transferencia. ¿Las tensiones las hemos tocado? No. No las hemos tocado. Entonces, lo único que nos tiene para cambiar es la fórmula P igual a E por U sobre reactancia de transferencia por el seno delta. Va a ser el seno delta, o sea, delta, para acomodarse a ese nuevo valor de reactancia de transferencia. Claro, en el caso que decía usted, ingeniero, que en el caso que no reconectemos la otra línea que se encuentra en falla, el gráfico va a continuar como se encuentra entre el segundo 1 y 2. Exactamente. Y va a culminar a los 5 segundos en un valor de delta más grande. Más grande, exactamente. Mientras que con la reconexión de la línea, volvé al funcionamiento inicial y volvé al mismo ángulo delta. Exacto. Bueno, ahora continúa. Bueno, antes de continuar con el paso 3, que van relacionadas a fallas por cortocircuito, acá hay un pequeño repaso de cómo sería el diagrama y las fórmulas para tener en cuenta de cómo afecta la impedancia de falla que vamos a tener con respecto la reactancia de falla con respecto a la reactancia de transferencia, cómo va a afectar esa reactancia al valor de la reactancia de transferencia. ¿Seguimos, Emi? Este tema, discúlpame, Perezotti, pero lo habíamos hablado en su momento en la clase, y esa reactancia de falla, voy al hecho de que ahí está escrito que dice, aparece una impedancia de falla tierra. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Sí. No era tierra. Ah, claro, sí. No lo saqué de corregido de la filmina corregida. Sí. No, es una impedancia de falla que se produce. La falla es simétrica, pero está dada, ¿no es cierto?, a través de una impedancia de falla. Esa impedancia de falla, si fuera infinita, sería el caso que no tuviéramos falla. Totalmente, sí. ¿Sí? Y en el caso que esa impedancia de falla fuera cero, quiere decir que no tenemos una impedancia de falla que nos aumente la limitación a la corriente de corto. Porque esto lo que hace es simplemente limitar más la corriente de corto mientras más grande sea esa impedancia de falla. A tal extremo que cuando esa impedancia de falla es infinita va a ser cero la corriente de corto. Bien. Perfecto. Bueno, seguimos, Emi. El caso 3 es un cortocircuito simétrico en una línea de transferencia, ¿sí? Donde se va a considerar que ocurre una falla con esa característica, donde se produce un cortocircuito simétrico. Bueno, como vimos anteriormente, la reactancia de transferencia equivalente va a depender de la reactancia de falla que se va a producir en el cortocircuito. En este gráfico vemos que se produce
una falla con un valor de 0,1 por unidad y produce un sistema inestable, como se ve. Claro, produce que el sistema se vuelve inestable, como vemos ahí en la gráfica. ¿Sí? Seguimos. Ahora, cambiando los valores de esa reactancia de falla, ¿sí? si esa reactancia valiera 0,25 por unidad, el sistema es estable y se comporta como vemos acá en la gráfica, con un valor de ángulo, va a terminar estableciéndose con un valor de ángulo más grande. Y esto quiere decir que hay un punto en la cual la reactancia de falla, un punto crítico en el cual la reactancia de falla se va a poder presentar que el cortocircuito pueda seguir operando en condiciones estables. Y ese valor de reactancia se obtiene mediante prueba y error, y bueno, en este caso el valor es 0,186 por unidad. ¿Sí? Pasamos. Bueno, ahí un pequeño resumen de los 3 casos que vimos, variando la impedancia de la reactancia de falla, como el sistema es en un caso inestable, en otro caso es crítico y en otro caso es estable. Bueno, y ahora vamos a ver vamos a ver cuando hay una falla, ¿sí? En una línea, en 2 líneas paralelas, en una de las 2 líneas paralelas. Seguimos. Bueno, caso número 4 dice, cortocircuito simétrico en una de las 2 líneas de transferencia iguales en paralelo con posterior apertura de esta. ¿Sí? En este caso se va a considerar un sistema con 2 líneas iguales y paralelas, ¿sí? Como vimos en la gráfica anterior, donde una de las líneas vamos a despejar una de las líneas para que quede fuera de servicio y de esta forma aísle la falla. El valor de reactancia de falla lo vamos a considerar nula para analizar la situación más desfavorable. Ahora, vamos a probar la apertura de la línea en diferentes tiempos y vamos a ver cómo va a comportarse el sistema. En este caso, en la gráfica que vemos aquí abajo, al momento de la falla, que se produce en el segundo 1, a los 0,2 segundos pasada la falla, se va a producir la apertura de la línea. Y es lo que provoca bueno, como explicaba el ingeniero anteriormente, que al abrir esa línea, el sistema va a terminar estabilizándose en un valor de ángulo de carga superior. Seguimos. Sí. Bueno, ahora si lo hacemos, ¿sí? 0,75 segundos después, o sea, ralentizamos esa apertura de falla, ¿sí? El sistema se va a volver inestable, como se ve en la figura. Por lo tanto, también podemos decir que hay un tiempo en el cual es un tiempo crítico de apertura, en el cual el sistema puede trabajar de forma estable, que se va a ver en la siguiente figura, ¿cierto? Que también lo hacemos mediante prueba y error, y en este caso el tiempo de apertura es a los 0,686 segundos, perdón, 0,686 segundos desde que se produce la falla. Bien, ¿seguimos, Emi? Bueno, y ahí está un pequeño resumen de los tres casos, ¿sí? Modificando el tiempo de apertura de la línea. Bueno,
El caso 5 es el mismo caso 4, pero se le aplica un recierre exitoso. Como vimos, si se supera el tiempo de los 686 milisegundos, el sistema quedaba inestable. Entonces, considerando el mismo sistema y la misma falla, con un tiempo de 0,7 segundos, o sea, nos pasamos con 300 milisegundos, nos pasamos de los 686 en donde el sistema quedaba inestable. Pero que se contempla en este caso un recierre de la línea que se produce 200 milisegundos después del despeje de la línea. Como vemos en este caso, si bien nos pasamos del tiempo crítico, por lo cual el sistema resultaría inestable, al realizar el recierre, el sistema vuelve a la estabilidad. Entonces podemos deducir que la maniobra de recierre, siempre que sea exitosa, contribuye a que el sistema siga estable, a la estabilidad del sistema. Si pasas a la siguiente filmina, es el caso de un recierre fallido. Es el mismo caso que explicó Franco, pero un recierre fallido y después con posterior apertura. En este caso, vamos a tener que el recierre, que la apertura, en el mismo sistema y en la misma falla, la apertura se realiza a los 680 milisegundos, que es un tiempo menor al tiempo crítico, por lo cual el sistema resultaría estable. Pero se contempla un recierre producido a los 200 milisegundos después del despeje de la línea, y la línea sigue en falla. Se realiza sobre la falla, es decir, un recierre fallido, lo que produce un nuevo cortocircuito, provocando la actuación de las protecciones y despejando las líneas 200 milisegundos después. La conclusión a la que llega finalmente es que la maniobra de recierre puede favorecer o perjudicar la estabilidad del sistema en función de si el recierre es exitoso o fallido. Dado que el 80% aproximadamente de las fallas en líneas aéreas son autorregenerativas, la probabilidad de que un recierre resulte exitoso ante un despeje de la línea es mayor al que sea fallido. Esto, si pasa a la filmina EMI, lo habíamos visto cuando vimos en el criterio de las áreas iguales cómo funcionaba el recierre exitoso con respecto al recierre fallido. Y, o sea, esto ya lo habíamos desarrollado hace 2 semanas, me parece. Y bueno, eso es todo. Ahí termina la exposición, digamos. Bien, entonces vamos a ver ahora estos casos aplicados en MATLAB, digamos, de donde se obtuvieron estas curvas. Así es. Exactamente. Ahí como venimos hablando... No, que nosotros habíamos usado otros valores usando un factor de potencia 0,95 inductivo. Claro, acá vamos a ingresar el porcentaje de plena carga de funcionamiento del generador. Nosotros probando encontramos que con un porcentaje de 76,55 con un factor de potencia de 0,95 y una carga inductiva se obtenían valores similares a los ángulos de la exposición. Pues te hago una corrección también, bien. No es una carga inductiva. O sea, en definitiva, el generador está trabajando con un factor de potencia 0,95 y entrega reactivo. Vos podés decir, sí, una carga inductiva. Bueno, en definitiva, la barra infinita se comporta como una carga de característica inductiva. Pero no es que el 0,95 ese es una carga inductiva. Bueno, sino que estamos entregando reactivo con un factor de potencia 0,95. Eran 0,3 EMI. El punto 3, la reactancia del generador, la reactancia interna del generador. El punto 1, la reactancia interna del transformador. Y la reactancia de la línea era punto 6. Esos son los valores de las primeras filminas que mostramos, digamos, son los que hace el anexo del apunte. Yo después a esos valores, como no varían, lo agarré y los
Lo puse constante. Tenía ganas de hacer eso, pero... Sí, pero teníamos miedo de tocar el programa y que no anduviera más, no le porque es así esto, digo. El caso 1. El caso yo por el caso tenía quien que dejarme. Claro. Algún profesor. Era bueno, el caso 1 línea un segundo. Le salía en un segundo. Y el ingreso era en .2, me parece. Es importante que a los fines de a veces interpretar en la forma que se piden los datos en un programa, es casualmente lo que yo a veces en Fundamento Informática hacíamos hincapié en lo que es la documentación, ya sea interna o externa, de un software o de un programa. O sea, dentro de lo que es el script, o sea, el punto M, está determinado ese tiempo entre la diferencia del tiempo que o sea, mejor dicho, del tiempo que le asignamos a cuando sale la línea y le suma este tiempo que es el tiempo desde que sale la línea hasta que se produce el reingreso de la línea. El reingreso. Porque uno podría decir, bueno, yo tomo como referencia el 0, el momento que comienza la simulación. Pero si yo no lo veo cómo está escrito el programa, no me doy cuenta si lo tengo que tomar desde 0 o lo tengo que tomar desde 1 para poner ese tiempo. Porque ahí dice, ingrese tiempo de reingreso de línea. No sé si yo lo tengo que tomar con respecto a 0 o con respecto a 1, a cuando abrió. Y el programa lo toma con respecto al 1, es decir, exacto. Habíamos hecho 2688. Claro, sí, por eso, o sea, yo también coincido, pero me tuve que fijar adentro para poder determinar cuál es el tiempo que me pide. Sí, nos pasa igual. Claro. Y ahí no sé si es un error que es el momento de inercia del rotor por unidad. Y está mal expresado, en segundo. El 3 corresponde a una máquina hidroeléctrica. O sea, con respecto a cuando lo había dado yo, que veíamos el H en función, cuánto valía H, corresponde a una máquina hidroeléctrica, y el coeficiente de amortiguamiento 11. Era el D que vimos en la fórmula de Euler. ¿Cómo que? Bueno, acá vemos que para el tiempo de reconexión de 0,2 segundos, el sistema se comporta de manera estable. Como hemos visto, acá te daba un tiempo de reconexión, el crítico era 252. Con un tiempo superior a este, ya el sistema se volvía inestable. Corremos de vuelta el programa. Sí, pero nuestro crítico quedó distinto, quedó en 26.8. Por eso... bueno, ahí está, por eso. Quedó en 26.8 porque no, las condiciones de la potencia llegada. Si lo hubiesen puesto en el 90% de potencia y en 0.85 lo hubiesen logrado. Claro, sí, nosotros estuvimos jugando y dijimos, bueno, busquemos el ángulo que nos quede lo más parecido al ángulo. Sí, simplemente era jugando. Y llegamos pero dejamos siempre el 0.95 constante en nuestro caso. Entonces tuvimos que jugar con la potencia, el 0.95 inductivo, y jugamos con la potencia. Por eso también llegamos a otras, o sea, en nuestro caso el crítico quedó 26.8. Claro, en vez de 25.2. Claro, exactamente. ¿Cuánto pusiste ahí, Emi? Sin tener en cuenta el criterio para los dos críticos, acá tomando un tiempo de FG de 300 milisegundos, el sistema se volvería inestable. Claro, hay un crecimiento permanente del ángulo de esto. Probando, ¿cuánto había dicho usted, ingeniero, que puso? No, 90%. 90 y 85%. Y 85. Inductivo. Sí, el 1.
punto 3, punto 1, punto 5. Poniendo el tiempo que es, ¿cuál era, Nico? Perdón, 0,9 era el coseno phi 0,9. Ah, vale, ahí lo estoy chequeando. Bueno, coseno phi 0,9 y al 90% el generado. Pone 25,2 y vemos cómo varía. Ahí queda estable. Con 0,9 debería haber el crítico. Exacto. 90, 0,9 inductivo. Tu 1. Sí. No, 5 es ese. 5. Sí, fue. Después de probar muchos números. 1 era ese. 1 y ahí sería punto 25,2. Acá se da le daría el tiempo crítico. Bien. Si llegaran a poner punto 25,3, deja de ser estable. O sea, uno lo fue arrimando ahí de a 1 milésima y logró ese tiempo. Con punto 25,3 ya no es estable. Hay una pregunta, creo, alguien levantó la mano. ¿Quién es? Leonardo. Leonardo Sánchez creo que es. Sí, Leonardo sí, pero me parece que A ver, Está buscando. nomás. Bueno, y ahora vamos a simular Ahí se paso 2 con los valores que teníamos en italiano. 0,25,3. Ah, sí. ¿O quiere que probemos el...? ¿Con cuánto lo probaste? Este todavía, el que habíamos probado antes, es el punto crítico. Quiere que probemos ahora qué pasa si pasamos el punto crítico. Exacto. O sea, ustedes lo probaron a 0,2, o sea, 200 milésimas. Después lo probaron a 300. Después determinaron, dijeron, bueno, entre 200 milésimas y 300 milésimas está el tiempo crítico. Lo fueron buscando con prueba y error y llegaron a que el punto crítico era, o sea, que el tiempo crítico era 252 milésimas después de la falla. Así es. Entonces ahora vamos a hacer 1 milésima más, lo vamos a poner en 253 milésimas y vamos a ver qué pasa. Como se puede ver, ya Ahí fue el ángulo de desplazamiento máximo. También, 3.900 grados en 5 segundos. Lo que da inestable. la estabilidad en sí. Se hace esto. Fíjense que hay un tiempo ahí que recorre, que parecería que mantiene el ángulo, pero llega un momento que se dispara en esa gráfica. Bueno, con ese programa, un poco como para que todos tengan una idea, hacen la determinación en función de del punto de trabajo del generador y después hace la discriminación según sea el caso, calcula los tiempos y los ángulos. Así que es un programita muy completo, la verdad, muy bien trabajado por los chicos ahí, los autores son Bataver y Manera, no sé si han escuchado el nombre de estos profesionales, que ya te han recibido estos exalumnos. Sí, el profe Manera está con nosotros
Claro, como profe. En generación. Bueno, él es uno de los autores de este programa. Bueno, y hace Así que 4 cualquier años... crítica es a él, ¿eh? Le falta el CLC. Ahora, yo lo puse en el mío pero lo hace a los fines de poder comparar dentro de la hoja de trabajo de MATLAB, poder comparar las cargas de datos anteriores. Créeme que es más claro, si no, claro, porque si no, no te queda grabado no te acordás con qué datos los cargaste, de esa manera te queda en el caso anterior. Lo que sí podría ser haber puesto un espacio de comienzo para poder diferenciar los distintos casos que va analizando. Porque te empezás a confundir cuál es el renglón que te tenés que fijar con respecto al caso anterior. Pero bueno, son chiches que a veces uno pone en los programas, ¿no? Y hace el 4 este sería el caso 2, mostrar a los chicos lo que decía de la desconexión que no importa cuando hagamos la reconexión en las dos líneas paralelas, si sale una línea de estas dos, no importa cuánto tiempo tardes en reconectar, el sistema va a seguir siendo estable. Y como se ve acá, la falla se produce en un segundo. Como vemos, el ángulo se eleva. Cuando está llegando a una estabilidad, ahí le puse que en 5 segundos después de producir la falla, que se reconecte el línea. Y vemos cómo vuelve al ángulo que tenía al comienzo. Les hago una pregunta que a lo mejor no sé si alguno se la hizo. Cuando da el informe ahí a medida que ejecutas el programa, a ver si vuelve a la hoja de trabajo de Windows de MATLAB, en el informe final dice: el ángulo para lo cual se produce la reconexión de la línea es 32,5 grados. Sí. ¿Vos cuándo el ángulo que hay cuando se hace sería el nuevo ángulo inicial para este periodo, digamos, que podría tomar? Bien. Pero cuando antes, ¿no es cierto? Cuando antes despejabas la línea, entonces que había una única línea de transferencia, o una única línea de transmisión que te hacía que cuando salía de servicio la impedancia de transferencia se hacía infinita. ¿Cierto? Sí. ¿Podés volver a ese caso? Sería el caso 1. Mostrar en todo caso mostrarlo en el PowerPoint. Sería caso... ¿sí? El caso 1. A ver la tabla esa. Ahí dice, acá. A ver, mira, ahí no están los valores en la tablita. En la tablita. El caso 1. En presentación Ahí dice que en el caso que es inestable, o mejor dicho, en los casos que es estable y el caso que es crítico, habla de un delta de reconexión. Ese delta, si no estamos transmitiendo potencia, ¿qué delta es eso? Porque cuando no está la línea no estamos transmitiendo potencia. Yo lo vi como que al desconectar la línea, el generador se va a embalar y va a aumentar su delta, va a aumentar la diferencia contra... Sí, en un tiempo. Va a aumentar la diferencia con la tensión en la base. Por eso el ángulo aumenta. Y tenemos el delta crítico, el ángulo delta crítico. ¿Es un ángulo entre quién y quién? Entre la barra infinita y el generador. Y la fenda del generador. Bien. Pero si yo no tengo línea ahora, porque la línea está abierta. Claro, no tiene tensión en la base. Sí, la barra tiene tensión sí, infinita. ¿Cómo decía Martina?
que, digamos, la barra se considera infinita, digamos, de potencia infinita, o sea, no, si no mal entendí, o sea, asociamos que esa barra hay otros generadores también. Claro, claro, en la barra infinita tenés tensión. Y en la barra ahí a bornes del transformador del lado de la línea, también tenés tensión. Claro. O sea, y si a la línea la despejó, supongamos, un solo interruptor, supongamos que la línea tenía interruptor solamente del lado de la barra del transformador. Y ese fue el interruptor que actuó y abrió la línea. Ese delta de reconexión sería entre qué tensión y qué tensión. ¿Dónde los tenemos físicamente? ¿A los bornes del interruptor ese, ingeniero? Exacto. Porque tomamos como referencia al generador. Claro, Exacto. Generador. Nosotros vamos a tener las tensiones a bornes del interruptor abierto. Y ese delta es el delta de reconexión en el momento en que vamos a cerrar el interruptor. Entre dos polos de la misma fase del interruptor. ¿Y qué le suena a eso? Si tenemos una diferencia angular de 94 grados. Tenemos concordancia de fase. Esto para vos, Gastón, que está más metido en el sistema de distribución. Acá es transmisión, pero ¿tenemos concordancia de fase? No. No, sí. Concordancia de fase tenemos. R con R, S con S, T con T. Claro. Pero ¿tenemos tensión nula? No, no tenemos tensión nula. Claro, no tenemos tensión nula. A pesar de tener concordancia de fase, o sea, estamos teniendo una diferencia angular de la misma fase de tensión. Entonces, después que cerremos, se va a acomodar. Ese es un estudio que yo no lo tengo claro, inclusive no sé si me puede ayudar acá Jorge o Gerardo, como experiencia en EPEC, si hay algún estudio del límite de ángulo para cerrar un interruptor. A ver, es la nueva tendencia, ¿no? El estudio de, en vez de tiempos, el estudio de ángulos de máquina, porque, digamos, hasta ahora todas las protecciones actúan por tiempo, ¿sí? Pero se están instalando, incluso después del colapso fue una de las cosas que se empezaron a ver, de instalar sincronofasores, ¿sí? Y se empieza a estudiar la estabilidad a través de la variación fasorial. Y entonces es ahí donde se estudia un ángulo crítico y no un tiempo crítico. No sé si a eso iba, ingeniero. O sea, es la nueva tendencia. O sea, es como que decir, bueno, está bien, yo reinserto la línea, o sea, cierro el interruptor, pero al tener una diferencia de tensión en la misma fase, es como que tuviera un cortocircuito. Y eso me va a producir una circulación de corriente no esperada. Y a lo mejor me saca el generador por sobrecorriente. Entonces cabe también un estudio de decir, bueno, ¿cómo hago para acomodar el ángulo para que las tensiones sean por lo menos no tan excesivas como para que me produzcan un valor de corriente que me haga disparar el generador? Entonces, el estudio no es solamente, o sea, acá hemos determinado el tiempo crítico, pero yo creo que el estudio lleva más allá de pensar que vamos a mandar una reconexión del interruptor para no perder la máquina.
Antes de que cerremos la clase, me gustaría mostrarles, yo había realizado, no sé si exactamente el mismo ejercicio, porque bueno, justamente me alejé un poco de la clase para buscar este archivo en PowerWord, en donde había simulado uno de estos casos. Y aunque sea mostrarles cómo se interpreta esto en PowerWord, ¿sí? Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Ahí están viendo mi pantalla. Sí. A ver. Bueno, vamos a ir improvisando de acuerdo a lo que tenía, porque recién logro cambiarlo de versión de PowerWord. Obviamente tenemos una máquina, un transformador y dos líneas, ¿sí? Una de ellas está partida. Tiene una barra intermedia, quiero decir, contra un sistema infinito, ¿sí? Y voy a bajar esta pantalla y nosotros podríamos ponerlo a correr y esta máquina está generando a 15,5 kilovolts, un ángulo de carga de 18 grados, ¿sí? Acá está elevando la tensión a 150 kilovolts y llegan a la barra infinita a 138 kilovolts, ¿sí? Es la que nos está definiendo con ángulo cero. Y entonces, para simular, entiendo que la condición es una falla sobre la línea entre la barra 1 y 2 y un despeje de la falla. Sí, el caso, discúlpame Gerardo, el caso 1 sí. Sería, sin tener en servicio la línea de abajo y que la línea 1, la línea de arriba, tiene una falla, abre el interruptor y después hay que volver a cerrar el interruptor. Sí, de todas formas no tenemos tiempo para mostrar todo. Voy a mostrar simplemente cómo se ve esto, que sería, creo que es uno de los casos en donde hacíamos con doble línea el recierre. Exacto, sí. Entonces entro a este módulo que es de estabilidad transitoria y acá tenemos, más o menos como lo veíamos cuando hacíamos el cortocircuito, tenemos un montón de opciones en donde podemos cambiar ciertas condiciones. Incluso nosotros tenemos que definir qué queremos ver. Si queremos ver la variación del ángulo en la barra del generador, o queremos ver la variación de la tensión, o queremos ver la variación de la potencia o de la corriente, de la potencia reactiva. Bueno, entonces, todas estas son cosas que se controlan desde acá. Particularmente nosotros hacemos un estudio de 5 segundos, donde comienza en 0 y termina en 5. Y tenemos acá la definición de lo que le vamos a hacer al sistema. Decimos que al segundo, en tiempo 1 segundo, sobre la línea de la barra 1 a la barra 2, vamos a hacer una falla trifásica. ¿Sí? Esto se inserta con un módulo así, digamos, donde decimos qué queremos, dónde queremos hacer la falla, en el generador, en la barra, en la carga. Acá, por ejemplo, si elegimos una línea, entre qué líneas, y después qué tipo de falla, ¿sí? Abrir la línea, cerrar la línea, una falla, limpiar la falla, abrir la línea, cerrar la línea, un bypass. Bueno, entonces si decimos una falla, puede ser trifásica balanceada, simple línea, a tierra, línea, doble línea, a tierra. Bueno, tiene todas las condiciones. Entonces uno define la falla, se la aplica en tiempo, incluso puede poner reactancia de falla. Entonces decimos que al segundo aplicamos una falla. A los 200 milisegundos posteriores a la falla, 1,2 segundos, abrimos la línea. ¿Sí? Y a los 2 segundos limpiamos la falla, ¿sí? Despejamos la falla. En este caso, si nosotros abrimos la línea y no hubo un recierre, no importa que a los 2 segundos despejemos la falla. Esto es porque después seguramente el ejercicio preveía
un recierre y todavía la falla no se había despejado. Seguramente eso, con eso era la condición del despeje de la falla. Una cosa es abrir la línea, otra cosa es despejar la falla. Bueno, rápidamente le damos room. Y claro, como no paré la simulación de flujo de potencia, me dice eso. Yo tengo que parar la simulación de flujo de potencia y después dar a estabilidad transitoria. Están viendo esta pantalla, yo tengo doble pantalla, si no llegan a ver lo que yo estoy hablando, díganme. No, sí, se está viendo bien. Ahí se ve el ángulo del rotor del generador. Sí, sí. Bien. Ahí va corriendo, estos son ángulos y estos son tiempos. Y ahí vemos como en el segundo se generó la falla. Y en los 200 milisegundos, que sería en este tiempo, se despeja. Nosotros no estamos viendo el despeje de la falla, solamente estamos viendo el ángulo del rotor. ¿Sí? Ahí vemos que el sistema es estable. Esto simplemente para que vean cómo dentro del software que ustedes ya estuvieron trabajando se puede aplicar la simulación que hicieron en MATLAB. ¿Sí? Es eso nada más, ya estamos pasando un tiempo, quería mostrarles eso nada más. Sí, en definitiva, corrió hasta los 5 segundos donde yo le dije. Claro. En definitiva, una simulación la pueden hacer con este software, hasta la podrían hacer con un Excel. Con un Excel sí, también pueden graficar la variación de un conjunto de ecuaciones. O sea, y era simplemente mostrarle que el software que estuvieron trabajando tiene la posibilidad de hacerlo en el estudio. Bueno, no sé si queda alguna duda. Si quieren hacerla ahora o el lunes que viene plantean algunas dudas y lo hablamos sobre el tema, porque el lunes que viene estaríamos un poquito libres, atento que el grupo ha terminado de decir su exposición, creo, ¿no? Es así. Sí. Así que el lunes que viene estaría previsto poder a lo mejor evacuar dudas si se presentan, y si no ya prepararemos algo para dar extra. Sí, es parte de la cátedra también, lidera